Quiero, con la ayuda del Señor, continuar con la reflexión en la misma línea de los pensamientos de mi última predicación, hace unas semanas atrás. Este salmo es un salmo que habla en la misma dirección, en la misma línea. Salmo 113. Nos habla acerca de la familia. La iglesia es la familia de la fe. La palabra de Dios hace referencia en muchas ocasiones a la iglesia como la familia de Dios. La familia de Dios. La familia siempre ha estado en el corazón de Dios. La familia forma parte del corazón de Dios. De alguna forma, la Trinidad es una familia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo hace alusión claramente al hecho de que hay una comunidad. El misterio de la Trinidad es algo que excede a nuestra forma de nuestras capacidades racionales, pero siendo un solo Dios, una sola persona, una sola naturaleza, son tres personas en uno. Que viven y coexisten en una perfecta comunidad. La historia del trato de Dios con el hombre registrada en la Biblia se da a través de familias. Permanentemente encontramos en la Escritura que Dios se relaciona con familias. La Biblia comienza con la narración de la formación de una familia, la constitución del primer matrimonio de la primera familia y termina en Apocalipsis con la celebración de las bodas del Cordero, otra familia. Cuando comenzamos el Nuevo Testamento, vemos que lo primero que se describe es la cronología de una serie de familias. Toda la descendencia, la ascendencia de Jesús, toda la cronología de la ascendencia de Jesús tiene que ver con familias. Es decir, que la familia forma parte del corazón de Dios. Y el otro día, para introducirnos en este asunto que estamos tratando, que yo tengo mi corazón de compartir acerca de la familia de la fe, la iglesia como familia, estuvimos haciendo una aproximación de la experiencia del apóstol Pedro. ¿Por qué de Pedro? En el diálogo que tuvo Jesús con Pedro, allí en Mateo capítulo 16, es la primera vez que Jesús utiliza la palabra iglesia para hacer referencia a su diseño, a su propósito. Y hablamos, básicamente el otro día, estuvimos hablando de la evolución, de la progresión que tiene el apóstol Pedro de su revelación de la iglesia. Estuvimos recorriendo algunos pasajes solamente. Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le dice, eres bienaventurado, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sin embargo, instantes después, el mismo Pedro que había tenido esta revelación, parece que cambia de polo de dirección, y cuando Jesús les dice que va a encaminarse a Jerusalén para dar su vida por nosotros, Pedro se interpone y le dice, de ninguna manera esto te acontezca, y representa de alguna forma esta dicotomía en la que nosotros muchas veces vivimos, de entender la iglesia, tener revelación, darnos a la familia de la fe y a la vez cambiar de dirección y buscar la autopreservación. Decíamos, también hablábamos de Juan capítulo 14, cuando Jesús, después justamente de anunciarle a Pedro que él lo iba a negar, hace aquella declaración preciosa, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Este versículo es un versículo que nosotros muchas veces relacionamos con algo que va a ocurrir en el futuro. Y sin embargo, ese vendré otra vez y os tomaré a mí mismos es algo que ya ha ocurrido. Hemos sido tomados por Cristo para formar parte de su cuerpo, de su templo, de su familia. Decíamos también en Hechos capítulo 10, hablábamos sobre la experiencia extraordinaria que cambia la manera de pensar del apóstol Pedro cuando él es enviado a predicar a los gentiles, a Cornelio, un pagano. Y en ese momento el Señor le presenta un escenario de animales de los cuales él tenía que comer y Pedro da esa respuesta que a veces nosotros también damos. No, Señor. O Señor, no.
que son términos contradictorios. O es Señor, si es Señor no puede ser no. Y el Señor lo confronta a Pedro con esto. Y a veces, hermanos, nosotros también vivimos en esa dualidad. Juan desarrolla de una manera extraordinaria todos estos pensamientos cuando nos dice: nadie puede decir que ama a Dios a quien no ha visto, si no ama a su hermano a quien ve. ¿Sí o no? Amén. Entonces, en todo este proceso vemos cómo Pedro va teniendo una revelación progresiva de la iglesia. Y el Pedro que escribe las cartas de las epístolas de Pedro, allí, Primera de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, es un Pedro que ahora tiene una revelación mucho más profunda de la iglesia, de la familia de la fe. Y él dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales, como sacerdocio. Usa estas figuras. La revelación que tiene Pedro es una revelación extraordinaria. Yo en esta mañana quiero que nos centremos en el Salmo 113. Salmo 113 es un salmo extraordinario que forma parte de un conjunto de salmos. Pero vamos a leer este salmo. Este salmo es muy probable que Jesús cantara este salmo en la Pascua. Todo este salmo, Salmo 113, del Salmo 113 al Salmo 118, formaban como una especie de himnario o de cuadernillo dentro de los salmos que se utilizaban en determinados momentos en particular. Y en la Pascua era uno de los momentos donde los judíos cantaban estos salmos. ¿Recordáis que Jesús, dice Mateo, que en la Pascua, la noche de la Pascua, después que hubieron cantado el himno, salieron de aquel lugar? ¿Recordáis esto? Pues con toda probabilidad se refiere a este conjunto de salmos que nos hablan acerca de la familia, acerca del cuerpo de Cristo, acerca de la iglesia. Y de ese tema estamos tratando en estos días. Yo brevemente, en estos próximos minutos, quisiera reflexionar sobre este salmo, pero vamos a leerlo. Y después vamos a orar para que el Señor nos ilumine y me dé gracia para compartir. Dice el Salmo 113, aleluya. Comienza con esta palabra. Esa palabra que está ahí debajo, que a veces no leemos, forma parte del texto inspirado, el texto sagrado. Aleluya. Alabad siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Qué bonito marco nos sitúa este salmo. ¿Comienza con qué palabra? Aleluya. ¿Y con cuál termina? Aleluya. Perfecto. Porque el Señor, y esa palabra, esa conjunción, esa expresión hebraica, tiene que ver con el motivo de júbilo profundo que experimenta aquel que conoce a Jehová. Ya, ese ya con el que termina es la contracción de Jehová. Nosotros, hermanos, en el Señor estamos completos y lo tenemos todo. Él nos hace cercanos. Él nos hace cercanos. Decíamos recién que este salmo era un salmo que se utilizaba de forma muy particular en estas tres festividades hebreas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Jesús cantó este salmo. Este salmo nos aborda, de alguna forma, aborda los grandes temas teológicos relativos a Dios, a su revelación, a su trato con el hombre, a la condición del hombre sin Dios y a dónde Dios quiere llevar al hombre a partir de relacionarse con él. Aborda todos estos temas. No podemos entrar en todo ello, no es mi propósito
en esta mañana hablar acerca de esto, pero por ejemplo, este salmo nos habla muy claramente acerca de la soberanía de Dios, de la magnificencia de Dios, del Dios que es más grande que su creación, del Dios que para mirar los cielos tiene que descender, tiene que humillarse. Algunos teólogos nos hablan de que en este salmo se encuentra ya en embrión la figura de la kenosis, del anonadamiento. Esta es una palabreja teológica que hace referencia, la kenosis tiene que ver, significa el despojamiento, aquello que desarrolla y recoge el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 en adelante, y que dicen los historiadores, los estudiosos, que recoge algo que fue como un himno o una especie de credo primitivo de la iglesia primitiva, un cántico que se utilizaba para recordar la revelación, las verdades reveladas de Dios. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Decía, haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Ahí el versículo 5, se despojó, se anonadó. Eso es lo que se conoce como la kenosis. El Salmo 113, en el versículo 5, lo recoge de alguna forma. Él dice, ¿quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, el cual siendo en forma de Dios, ¿no? Se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Se anonada, se empequeñece, viene a nuestra condición. Este precioso salmo, hermano, recoge todas estas verdades, pero de manera muy particular. Nos habla también de la realidad, nos hace una descripción, un perfil de la situación del ser humano sin Dios y del ser humano cuando es alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios. Y utiliza para ello dos figuras que están en el versículo 7, 8 y 9. Dos figuras que para los hebreos eran muy significativas, formaban parte de la realidad de su vida cotidiana y formaba parte de áreas muy sensibles de su experiencia. Estas dos figuras las encontramos en el versículo 7 específicamente y en el versículo 9. 7 y 8 desarrolla la primera figura y el versículo 9 desarrolla la segunda figura. Dios a veces en su amor, en su misericordia, se vale de recursos de estas características. Nos presenta un paisaje, nos cuenta una parábola, nos cuenta una historia, inventa una narrativa, nos presenta una imagen determinada. Y aquí nos presenta dos imágenes. Y dice la palabra de Dios en el versículo 7, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Cuántos pagan el impuesto de recogida de residuos? Todos lo pagamos, ¿no? Con gusto. Y mejor que lo paguemos con gusto porque ¿cómo serían nuestras ciudades si no hubiera recogida de residuos sólidos? Así se llama el impuesto, ¿no? En aquella época no lo había. En aquella época, a las afueras de la ciudad, había un muladar, un basural. Todos los desechos, todo lo inservible, todo lo que ya no tenía ninguna utilidad, ningún valor, ningún uso, iba a aquel lugar. Y las personas más pobres, más carenciadas, más necesitadas, se hacían de alguna herramienta, de algún palo, probablemente, o simplemente iban y deambulaban por allí buscando dentro de los desechos algo que todavía quizá
pudiera serle de utilidad a ellos. Esta figura que nosotros leemos de una forma muy bucólica, muy romántica, en este salmo y pasamos de largo, es una figura que nos habla de la condición del ser humano sin Dios. El ser humano, aunque se crea autosuficiente, aunque se crea rico, aunque tenga esta, yo lo llamo ilusión de omnipotencia, porque no es real, es una ilusión, es un trastorno. Nos instalamos gafas equivocadas que nos hacen ver la realidad y nos hacen vernos a nosotros mismos de una forma equivocada. Hace unos años salió en las noticias la repentina muerte de un banquero muy importante español, un hombre que era dueño, tenía la mayor cantidad de acciones de uno de los bancos más importantes de España. Sabéis de quién estoy hablando, algunos de vosotros. Este hombre tenía una cardiopatía muy importante y como tenía recursos y tenía posibilidades, él tenía los mejores cardiólogos que podía contratar a su servicio las 24 horas del día, equipos de reanimación. Sin embargo, no fue suficiente porque en un momento determinado el infarto que sufrió fue fatal y siendo todavía muy joven. ¿Qué quiero decir con este triste ejemplo? Que nuestras seguridades son seguridades falsas. Nosotros, aunque no lo creamos, todos nosotros, delante de Dios, estamos en una condición de mendicidad. Delante de Dios estamos en una condición de fragilidad, de pobreza, de marginalidad. Lo sepamos o no lo sepamos, lo creamos o no lo creamos, lo sintamos o no lo sintamos, esta es la realidad del ser humano. Pero me gusta tanto cómo este salmo presenta esta figura y la siguiente. Dice, Él levanta del polvo al pobre. La iniciativa, hermanos, es unilateral, es de Dios. Dios es el que viene, Dios es el que se acerca, Dios es el que acorta las distancias, Dios es el que por su amor se revela en nuestras vidas, Dios es el que pone la mirada en la periferia, Dios es el que viene a aquellos que están lejos, aislados, Dios es el que hace esto y Dios en su corazón, aquellos que ocupan la periferia en la sociedad, en el corazón de Dios ocupan el lugar central. Dice la palabra del Señor que Él lo que hace es levantarlos. Levantarlos. ¿Cuántos más de una vez han experimentado en su propia vida que el Señor los ha levantado? Sería inagotable la cantidad de veces que a veces en mi ilusión de autosuficiencia, de falsa seguridad, de confianza, de fortaleza, aún ahí, en ese peligro, el Señor ha venido y me ha levantado, me ha tocado, cuando también me he sentido hundido, me he sentido mal. Y yo estoy seguro que entre nosotros muchos podemos decir, es así, Daniel. Yo le doy gracias a Dios porque Dios es el que me ha levantado. Dios levanta del polvo al pobre y al necesitado lo alza del muladar. Y el versículo 8 complementa esta figura de una forma extraordinaria. Dice, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Fíjate qué preciosa la palabra del Señor, cómo el Señor nos coloca a todos en un plano de igualdad. Me gusta tanto el planteamiento que hace el apóstol Pablo. A veces nosotros sufrimos de especies de distorsiones cognitivas, de distorsiones emocionales. Nosotros pensamos mal, tenemos como una especie de cortocircuito y nos vemos más de lo que somos o nos vemos menos de lo que somos. Algunos en esta distorsión cognitiva se creen que son más de lo que... ¡Qué peligroso! Hay trastornos psiquiátricos
de algunos que es muy peligroso creer que eres Batman y estar en la azotea de un piso 20. Muy peligroso, extremadamente peligroso. Esto físicamente puede ocurrir, pero a pie de calle es muy peligroso cuando yo me miro de una forma distorsionada, en un sentido o en el otro. Pablo dice, hermano, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese qué precioso. Mi perspectiva, mi plano correcto, no es el mío, es el que me da Dios. Es esa medida de fe, de confianza en Dios, de quién soy yo en Dios, que Dios da a cada uno. Qué precioso es poder posicionarnos en la vida en este esquema. Y qué bueno es poder saber, como dice el Salmo, el Señor a los que están y se autoperciben como muy pobres, muy marginales, los saca de ahí y los pone en la mesa con los príncipes de su pueblo. La segunda figura que emplea el salmista es otra figura extraordinaria, muy contundente y muy sensible para la idiosincrasia, para la sensibilidad del pueblo hebreo. ¿Qué dice? Él hace habitar en familia, ¿a quién? Al estéril. Hoy en día nosotros la esterilidad, si bien es sin lugar a duda motivo de dolor, de aflicción para muchas mamás que tienen el anhelo de tener hijos, sin lugar a duda no tiene ni por lo más remoto la connotación, el significado de discapacidad psicológica, emocional, espiritual y hasta material que tenía en la época en la que este salmo se escribe. En aquella época toda mujer hebrea tenía en su horizonte de deseo la posibilidad de engendrar al Mesías remotamente, o por lo menos a alguien que fuera una persona en esa mentalidad colectiva, no individualista como la que nosotros vivimos, en esa mentalidad oriental en la que el todo era más importante que la parte. Era muy significativo traer al mundo un hijo que pudiera influir en su contexto de manera tal que repercutiera en un bien para la comunidad. Y espiritualmente ni hablar, me repito, si pudiera alguna mujer tener el honor de ser aquella por medio de la cual viniera el Mesías, el libertador de Israel, eso ya, de allí el cántico de María, que toma palabras de Ana, mujer que también fue estéril, la mamá de Samuel. Pero fíjate cómo la Biblia en distintos momentos nos habla de la importancia que tenía este quebranto de la esterilidad para una mujer. ¿Has notado que las tres esposas de los tres patriarcas más importantes, más conocidos, Abraham, Isaac y Jacob, qué eran? Eran estériles. Eran estériles. Es decir, que la línea a través de la cual Dios obra en la humanidad es la línea de la transformación de la esterilidad en fertilidad. ¿Qué nos está diciendo el Señor? De alguna manera, todos nosotros, lo sepamos o no lo sepamos, lo creamos, no lo creamos, lo sintamos o no lo sintamos, todos nosotros sufrimos de esterilidad sin Dios. Todos nosotros, todas nuestras obras, todas nuestras acciones, todos nuestros productos, en nuestras propias fuerzas, son estériles. Y dice la palabra del Señor de una forma tan bonita, haciendo énfasis una vez más en esta acción unilateral, en la que Dios toma la iniciativa. Antes leímos, Él levanta del polvo al pobre. Y ahora leemos, Él hace habitar. Me gustaría que repitamos esto. Él hace habitar. Él lo hace. ¿Quién lo hace? No son mis esfuerzos, no es mi automejoramiento, no es mi autosalvación.
Él lo hace, el Señor lo hace. Y esto me parece, hermano, que es una bendición de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Y me gusta, bueno, podríamos mencionar muchísimos otros casos. Elizabeth en el Nuevo Testamento también, mujer estéril, que fue bendecida por Dios. Es el que hace este tipo de cosas. Y Él lo quiere hacer, lo ha hecho y lo quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Me gusta mucho la expresión que utiliza porque me parece, a mí me da juego, a mí me evocaba reflexiones mucho más profundas. La forma de describir este versículo. Él hace habitar en familia a la estéril. Habitar en familia. Qué expresión plena. Qué expresión con mucho contenido. Habitar no es lo mismo que visitar. Estar no es lo mismo que permanecer. Cuando a ti te invitan en una casa a comer, ponen el mejor mantel, sacan el mejor vino, preparan la comida que ya han probado que les sale perfectamente, ¿sí o no? Y estás 1 hora y media, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5, algunos no saben irse, saben llegar nada más, pero bueno, ese es otro tema. Pero estás de visita. No es lo mismo estar de visita que vivir. Y a mí la palabra del Señor me muestra aquí que Él hace habitar en familia. ¿Cuántos a esta altura del campeonato ya sabéis que en las familias vivimos toda clase de experiencia y de circunstancia? Porque una cosa es estar de visita, con la música, el jazz suave de fondo, que nos acompaña en la cena, bien vestiditos, con el mejor mantel, la mejor comida, 2, 3, 4, 5 horas. Y otra cosa es habitar en familia. Y habitar en familia tiene que ver con una realidad que cursa a lo largo de la vida, del tiempo. Habitar en familia tiene que ver con toda la variedad de experiencias que uno experimenta, valga la redundancia, a lo largo de la vida. ¿Cuántos son papás de hijos adolescentes? ¿A cuántos la paternidad en la adolescencia se les ha vuelto emocionante? Por decirlo de una cierta manera. Bueno, no te preocupes, que cuando llegue a ser joven va a ser todavía más emocionante. Y cuando llegue el momento en el que se pongan de novio con una persona que tú ni conocías, ni decidiste, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, todavía se va a volver más emocionante el asunto. Y cuando aparezcan los nietos y tú ya no seas el padre que dice a qué hora se come, qué se come, cómo se viste, todavía la vida se va a volver más emocionante. Esta es la realidad de la vida. Él hace habitar en familia. Yo creo que, hermano, el Señor en familia es donde sana todas nuestras sociopatías. Hay sociópatas. ¿Qué es un sociópata? Una persona que es un peligro para la vida en sociedad. Una persona que sufre algún tipo de enfermedad o de trastorno que resuelve los problemas de una manera inadecuada, con mal genio, con violencia, con falta de paciencia, con falta de amor. Él hace habitar en familia a la estéril. Es decir, que ese milagro que Dios produce en aquellos que somos estériles no es solamente el milagro de hacernos fértiles, es el milagro de hacernos hábiles para la convivencia en familia. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza
Y cuando digo esto, yo uso esta expresión de que de que hay muchos sociópatas, en fin, lo digo un poco en plan provocador, un poco en plan irónico, un poco en plan de identificarme con mis propias sociopatías. Hay momentos que todos nosotros tenemos ganas. ¿Cuántos a veces han tenido ganas de hacer algo que sabían que no debían hacer? Bueno, la diferencia entre un sociópata y uno que no lo es el que, aún teniendo las ganas, no lo hace. El otro lo hace. Pero cuando yo reconozco ese impulso que tengo de hacerlo, tengo que reconocer esos empujes, esos impulsos que hay en mí para arrastrarme en una dirección que compromete la vida en familia, gozosa, que es lo que nos describe la palabra del Señor. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de muchos hijos. Daría tanto para reflexionar acerca de estas preciosas verdades. Hermanos, la familia de la fe, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el ámbito que Dios ha provisto para que nosotros podamos aprender y crecer. Ser sanados por el milagro de Dios que nos convierte en personas que no viven pensando en sí mismas, en personas que trascienden a sus propias vidas limitadas y egoístas y que se siembran en otros, que aman a otros, que rompen con esa esterilidad de la soledad, del aislamiento. Estos días de atrás leía algo que me bendijo. Estaba leyendo acerca de otro asunto, acerca de la iglesia misional, etcétera, etcétera, y tiene que ver con este tema. Y decía que Dios en su esencia, leía esto, Dios en su esencia es un ser que envía, vive enviando. Dios vive enviándose a sí mismo y enviando. El Padre envió al Hijo, el Hijo envió al Espíritu. Jesús dijo, conviene que yo me vaya, y si me fuere, enviaré al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace en nosotros? Pero recibiréis poder y seréis... Dios envía, Dios vive enviando. La inercia de Dios, la inercia del pecado es vivir atrayendo para mí, es convertirme en un agujero negro, es convertirme en un captador de energía infinita. La dinámica de Dios es todo lo contrario. Es enviar, es dar. Este Dios que envía es el Dios que dio a su Hijo, es el Dios que quebranta las infertilidades, que sana las infertilidades, las esterilidades, y nos hace fértiles para la gloria del Señor. Amén. Tal vez en esta mañana el Señor quiere intervenir en tu mente, en tu corazón, para traer sanidad de una autopercepción, de una forma de percibirte a ti mismo, forma de leerte, de verte a ti mismo, de interpretarte a ti mismo. Esa imagen que tú tienes en tu mente, en tu cabeza, acerca de ti mismo, que no se corresponde con la imagen que Dios tiene de ti mismo y con el propósito que Dios tiene de cada uno de nosotros. Tal vez te percibes como alguien marginal, que está mendigando, que está afuera, o tal vez estás en el otro extremo, peligroso, tanto como este, o quizá más, de creer que no necesitas de nadie ni de nada. Qué bueno es que nosotros delante de Dios podamos tener la humildad de reconocernos necesitados de Dios para ser sentados por Él a la mesa con los príncipes de su pueblo. Qué bueno que en esta mañana nosotros podamos decir, Señor, yo quiero que sanes toda forma de esterilidad. Yo quiero ser un instrumento de bendición para los que están a mi alrededor, para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, para mis hermanos en la fe. Yo quiero vivir y crecer en esta dinámica de comunidad, de familia. Esta es la propuesta, este es el plan del Señor para cada una de nuestras vidas. Amén.